Los nuevos hallazgos de TRES y Atlas demuestran que no puede tratarse de un cometa. ¿Puede un niño de 6 años descubrir algo que los científicos más brillantes del mundo decidieron ocultar? Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de Luca Morales, un pequeño de Puebla, México, que con un telescopio heredado y una curiosidad imposible de ignorar, se convirtió en la única persona capaz de ver la verdad sobre el objeto más misterioso que jamás ha cruzado nuestro sistema solar. Y lo que descubrió cambiaría todo. Puebla, México, marzo de 2025. La noche estaba fría, como suelen estar las noches en las faldas del Popocatépetl. El aire olía a tierra húmeda y a tortillas recién hechas que la mamá de Luca preparaba en la cocina. Pero el niño no estaba adentro. No le interesaba la cena. No le interesaba la tarea. Luca estaba en la azotea, sentado en un banquito de madera carcomida, con un suéter 3 tallas más grande que le había tejido su abuela. El pequeño apuntaba hacia el cielo con un telescopio viejo, oxidado, lleno de rayones, pero funcional. Era el telescopio de su abuelo Héctor, un hombre que había trabajado toda su vida como mecánico de aviones y que le había enseñado a Luca algo que nadie más se tomó en serio. «Mijo, si quieres entender el mundo, primero tienes que mirar hacia arriba». El abuelo murió 6 meses atrás, y desde entonces Luca pasaba todas las noches en esa azotea, mirando las estrellas como si buscara algo, como si esperara una respuesta. Esa noche de marzo la encontró. Eran las 10:47 de la noche. Luca ajustó el lente con sus manitas pequeñas y enfocó hacia la constelación de Orión, donde en las últimas semanas se había vuelto visible un objeto brillante que todos llamaban el cometa 13I Atlas. La NASA lo había anunciado con calma. Los noticieros lo mencionaban de pasada. Un cometa interestelar que pasará cerca de la Tierra sin representar peligro. Pero Luca, esa noche, vio algo diferente, algo que nadie más estaba viendo. Con el ojo pegado al telescopio, el niño observó el núcleo brillante del supuesto cometa, y entonces su respiración se detuvo. 7 chorros de luz salían del objeto, perfectamente alineados, perfectamente simétricos, como motores. Luca parpadeó, limpió el lente con su manga, volvió a mirar. Seguían ahí, 7 chorros de energía disparándose hacia atrás, como si algo estuviera propulsando al objeto a través del espacio. El niño bajó el telescopio y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Los cometas no tienen motores. Corrió escaleras abajo con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Entró a la sala donde su papá, Ricardo, miraba un partido de fútbol en la televisión. Papá, el cometa tiene motores». Ricardo no apartó los ojos de la pantalla. «Ajá, mijo, qué bueno. En serio, papá, tiene 7 chorros de luz que salen de él, como si alguien lo estuviera manejando». Su papá rió sin voltear. «Ya, Luca, los cometas no se manejan. Son rocas viejas volando por el espacio». Luca apretó los puños. «Pero yo lo vi». Su mamá, Sofía, salió de la cocina secándose las manos con un trapo. «Luca, amor, ya es muy tarde. Mañana tienes escuela. Deja de ver tantas cosas raras en el cielo y ven a cenar». El niño sintió cómo algo dentro de él se apagaba. Bajó la mirada y murmuró: «Nadie me cree». Subió de nuevo a la azotea, esta vez con su cuaderno y sus colores. Si los adultos no iban a escucharlo, entonces lo dibujaría, lo documentaría, lo probaría. Esa noche, Luca Morales comenzó un diario que nadie imaginó que en cuestión de semanas estaría en manos de científicos de 3 continentes, causando pánico en la NASA y obligando al mundo entero a mirar hacia arriba y finalmente admitir la verdad, porque lo que Luca había visto no era un cometa, y lo que venía no venía en paz. Luca Morales no era un niño común. A los 6 años, mientras otros niños de su edad jugaban videojuegos o veían caricaturas, Luca pasaba las tardes leyendo los viejos libros de astronomía de su abuelo. Libros con páginas amarillentas que olían a humedad y café, llenos de diagramas de órbitas planetarias, constelaciones y naves espaciales antiguas. Su habitación era pequeña, con paredes pintadas de azul cielo y un techo donde había pegado estrellas fosforescentes que brillaban en la oscuridad. Sobre su escritorio de madera desgastada descansaban 3 cosas: el telescopio del abuelo,
un cuaderno de pasta dura color verde y una caja de lápices de colores que ya estaban reducidos a pedazos diminutos de tanto uso. Cada noche, después de cenar, Luca subía a la azotea y cada noche dibujaba lo que veía. 27 de marzo de 2025. El objeto 13I Atlas se hacía más brillante. Los noticieros empezaron a hablar más de él. Decían que era el cometa del siglo, que sería visible a simple vista en pocas semanas y que era una oportunidad única para observar un visitante interestelar. Pero nadie, absolutamente nadie, mencionaba lo que Luca veía. Esa noche, el niño dibujó con precisión obsesiva los 7 chorros de energía que salían del núcleo del objeto. Los midió, los contó, los numeró del 1 al 7. Y entonces notó algo más. Los chorros no eran constantes, cambiaban. A veces brillaban más fuerte, a veces parecían apagarse, y en un momento específico, alrededor de las 11:15 de la noche, 3 de ellos se encendieron con una intensidad cegadora, mientras los otros 4 disminuyeron. Era como si alguien estuviera ajustando controles, como si alguien estuviera corrigiendo el rumbo. Luca escribió en su cuaderno con letra temblorosa: «No es un cometa. Los cometas no cambian de dirección solos». A la mañana siguiente, en la escuela primaria Benito Juárez, Luca intentó hablar con su maestra de ciencias, la señorita Alarcón. Era la hora del recreo. Los otros niños corrían por el patio, gritaban, jugaban fútbol, pero Luca caminó directo hacia la maestra con su cuaderno bajo el brazo. «Señorita, necesito mostrarle algo importante». La maestra Alarcón, una mujer de unos 45 años con lentes gruesos y una sonrisa amable, se agachó para quedar a la altura del niño. «¿Qué pasa, Luca?» Él abrió el cuaderno. Le mostró los dibujos, las notas, las mediciones. «El cometa 13I Atlas no es un cometa. Tiene motores. Yo los vi. Y está cambiando de velocidad». La maestra miró los dibujos con atención. Por un momento, Luca sintió esperanza. Pero entonces ella sonrió con esa sonrisa que los adultos usan cuando no te toman en serio. «Luca, tienes una imaginación increíble. Deberías considerar ser escritor cuando crezcas». El niño sintió cómo algo se rompía dentro de él. «No es imaginación, es real. Luca, los cometas son rocas y hielo. No tienen motores. Lo que probablemente estés viendo son jets de gas que se forman cuando el hielo se evapora por el calor del sol. Pero es normal que se vean como chorros de luz. Es ciencia, cariño. Ahora ve a jugar con tus amigos». Luca cerró el cuaderno. No dijo nada más, porque entendió algo terrible en ese momento. Los adultos no querían escuchar. 31 de marzo de 2025. 4 días después, Luca hizo un descubrimiento que lo dejó sin dormir toda la noche. Estaba revisando uno de los libros del abuelo, un manual viejo sobre maniobras espaciales de la era Apolo. El libro tenía diagramas de cómo las naves usaban propulsores para cambiar de trayectoria en el espacio. Y ahí, en la página 47, vio algo que hizo que se le erizara la piel: la maniobra Obert. Una técnica que las naves espaciales usan para acelerar aprovechando la gravedad de un planeta o el Sol. Enciendes los motores en el momento exacto, cuando estás más cerca del cuerpo celeste, y obtienes un impulso tremendo. Luca volvió corriendo a sus dibujos. Los comparó con el diagrama del libro. Y entonces lo vio. El 13I Atlas había ejecutado esa maniobra. Hace 3 semanas, cuando pasó cerca del Sol, había encendido todos sus chorros al mismo tiempo, justo en el punto de mayor acercamiento, exactamente como lo haría una nave espacial. El niño sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esto no era casualidad. Esto no era jets de gas evaporándose. Esto era control. Esto era inteligencia. Esto era una nave. Esa misma noche, Luca intentó una vez más con su papá. Ricardo estaba en el comedor, revisando facturas con una calculadora vieja que hacía ruidos clic, clic, clic. «Papá, encontré algo importante». «Ahora no, Luca. Estoy ocupado. Es sobre el cometa. Hizo la maniobra Obert. Es una técnica de naves espaciales. Yo lo vi». Su papá dejó escapar un suspiro largo y cansado. «Luca, ya basta con eso. ¿Sabes cuántas cuentas tengo que pagar este mes? ¿Sabes lo que cuesta la escuela, la comida, la luz?» El niño bajó la mirada. «Solo quiero que me escuches». «Te escucho, mijo,
Pero me estás hablando de ciencia ficción. Los cometas no son naves espaciales. Ya deja de leer tantas cosas raras del abuelo. Luca sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y tomó una decisión. Si los adultos no iban a escucharlo, entonces tenía que encontrar pruebas que no pudieran ignorar. 3 de abril de 2025. Esa noche, Luca montó guardia en la azotea desde las 9 de la noche. Llevó una cobija, una linterna, su cuaderno y una cámara digital vieja que había encontrado en un cajón de su mamá. Iba a fotografiar los chorros de energía. Iba a documentar todo. A las 10:32 p.m., algo sucedió que hizo que el corazón de Luca dejara de latir por un segundo. El 13I Atlas, que hasta ese momento se movía en línea recta hacia el sistema solar interior, cambió de rumbo. No fue sutil, no fue gradual. Fue una corrección abrupta, violenta, imposible. El objeto giró 15 grados hacia la izquierda, encendió 3 de sus chorros con una intensidad cegadora y aceleró. Luca tomó la foto, luego otra y otra. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cámara, porque lo que acababa de presenciar no dejaba lugar a dudas. Los cometas no giran así, los cometas no aceleran así, los cometas no eligen hacia dónde ir. Pero las naves sí. Y mientras Luca miraba fijamente al cielo, sintiendo cómo el frío de la noche le calaba hasta los huesos, una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. Si esto no es un cometa, ¿qué es? Y lo más aterrador de todo, ¿hacia dónde se dirige? Las fotografías cambiaron todo, o al menos eso era lo que Luca pensaba. A la mañana siguiente, el niño bajó corriendo las escaleras con la cámara en la mano. Tenía ojeras profundas. No había dormido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. «Mamá, papá, lo tengo las pruebas». Sofía estaba preparando el desayuno. El olor a huevos revueltos y frijoles refritos llenaba la cocina. «¿Pruebas de qué, mi amor?» «Del cometa. Lo fotografié. Se movió solo, cambió de dirección». Ricardo entró a la cocina ajustándose la corbata, con el rostro cansado de alguien que duerme poco y trabaja mucho. «Luca, ya te dije que dejes esa obsesión. Vas a llegar tarde a la escuela». «Pero mira las fotos». El niño extendió la cámara. Sofía la tomó, más para calmar a su hijo que por genuino interés. Miró las imágenes en la pequeña pantalla. Fotos del cielo nocturno. Un punto brillante. Algunos trazos de luz difusos. «Luca, esto solo se ve como un punto luminoso». «No, si te fijas bien puedes ver los chorros. Y en esta foto está en una posición y en esta otra ya se movió». Ricardo miró por encima del hombro de su esposa. «Mijo, la cámara se movió. Por eso se ve diferente. Es el temblor de tu mano». «No es eso». «Luca, basta». La voz de Ricardo era firme ahora. «Tienes que ir a la escuela. Y cuando regreses, quiero que hagas tu tarea y dejes de estar despierto hasta tarde mirando el cielo. Te está afectando». El niño sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos otra vez. Nadie lo escuchaba. Nadie le creía. Agarró su mochila y salió de la casa sin decir una palabra más. En la escuela, ese día fue diferente. Durante la clase de ciencias, la señorita Alarcón puso un video educativo sobre el sistema solar y al final mencionó al 13I Atlas. Como saben, este mes tenemos la suerte de poder observar un cometa muy especial que viene de fuera de nuestro sistema solar. La NASA nos ha compartido información fascinante sobre él. Luca levantó la mano inmediatamente. «Señorita, ¿por qué la NASA dejó de publicar los datos de trayectoria?» La maestra parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Qué quieres decir, Luca?» «Antes publicaban mapas de dónde estaba el cometa cada día, pero hace una semana dejaron de hacerlo. Ya no hay actualizaciones». Un silencio incómodo llenó el salón. La señorita Alarcón frunció el ceño. «No sé de dónde sacaste esa información, Luca, pero estoy segura de que la NASA sigue monitoreando el cometa. Probablemente solo están actualizando sus sistemas. Pero sigamos con la clase, por favor». Luca se hundió en su asiento, pero algo dentro de él se encendió, porque la maestra había mentido, o peor, no sabía la verdad. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa, Luca tomó un desvío. Caminó 3 cuadras hasta el café internet El Rincón Digital, un lugar pequeño y polvoriento que olía a café barato y a cigarros viejos. Con las monedas que había ahorrado de su domingo, pagó media hora de computadora. Se sentó frente a una pantalla vieja y escribió en el buscador:
13i Atlas NASA datos trayectoria. Los resultados lo dejaron helado. La última actualización oficial de la NASA sobre el objeto era del 28 de marzo, 5 días atrás. Desde entonces, nada. Ningún comunicado, ningún mapa, ninguna proyección de órbita. El sitio web que antes actualizaba información diaria sobre el cometa ahora solo mostraba un mensaje. Datos en revisión. Próxima actualización pendiente. Luca sintió un escalofrío. Buscó en otros sitios. Agencias espaciales de Europa, de Japón, de China. Todas decían lo mismo. Esperando información de la NASA. Datos no disponibles temporalmente. Actualización en proceso. Era como si el mundo entero hubiera dejado de mirar al cielo al mismo tiempo. O peor, como si hubieran decidido dejar de hablar de lo que estaban viendo. Luca siguió buscando, y entonces encontró algo que hizo que su respiración se detuviera. Un foro de astronomía amateur. Un hilo de discusión titulado ¿Alguien más nota algo raro con el 13i Atlas? El niño hizo clic. Había decenas de comentarios. Llevo 3 semanas observándolo, y juro que cambió de velocidad. Ayer vi algo extraño, como flashes de luz saliendo del núcleo. ¿Por qué la NASA ya no publica datos? Esto es muy raro. Mi telescopio captó jets de energía que no tienen explicación. Alguien sabe algo que no nos están diciendo. Luca no estaba solo. Había otras personas viéndolo. Otras personas preguntándose, pero todas estaban siendo ignoradas. Entonces vio un comentario que le erizó la piel. Trabajo en el Observatorio de Monterrey. Hace 3 días recibimos una orden directa, dejar de publicar observaciones sobre el objeto, sin explicación. Solo nos dijeron que era por protocolo de seguridad. ¿Seguridad de qué? El comentario había sido borrado minutos después, pero Luca alcanzó a leerlo y entendió algo terrible. No era que nadie estuviera viendo lo que él veía, era que alguien estaba obligando a todos a quedarse callados. Esa noche, Luca no fue a la azotea, se quedó en su cuarto, con la puerta cerrada, mirando el techo donde brillaban sus estrellas fosforescentes. Su mente no paraba de dar vueltas. ¿Por qué la NASA se cayó? ¿Qué vieron que los hizo dejar de hablar? ¿Y qué significa protocolo de seguridad? Entonces, recordó algo que su abuelo le había dicho una vez cuando tenía apenas 4 años. Estaban los dos en la azotea, mirando las estrellas. Y el abuelo, con esa voz grave y sabia que Luca extrañaba tanto, le dijo: «Mijo, cuando los poderosos se quedan callados es porque tienen miedo, y cuando tienen miedo de hablar es porque la verdad es más grande que ellos». Luca se levantó de la cama, agarró su cuaderno, abrió una página nueva y escribió con letra clara y decidida: «Si los adultos no van a decir la verdad, entonces yo lo haré». Esa noche tomó una decisión. Iba a subir sus fotos a internet, iba a compartir sus dibujos, iba a contar lo que había visto. Porque si un niño de 6 años podía ver la verdad con un telescopio viejo, ¿por qué el mundo entero estaba fingiendo que no pasaba nada? Pero lo que Luca no sabía era que su decisión estaba a punto de desatar algo que nadie esperaba, porque había ojos vigilando, ojos que habían notado las búsquedas de un niño en un café internet de Puebla, ojos que sabían exactamente qué estaba viendo y que no podían permitir que la verdad saliera a la luz. Al menos, no todavía. 6 de abril de 2025. Luca subió su primera publicación a las 11:47 de la noche. No tenía redes sociales propias, apenas tenía 6 años, pero usó la cuenta de Facebook de su mamá mientras ella dormía. Creó un álbum de fotos. Lo tituló La verdad sobre el 13i Atlas, por Luca Morales, 6 años. Subió las fotografías, los dibujos escaneados con el celular de su mamá, sus notas escritas a mano, y escribió un texto simple, con faltas de ortografía que solo un niño de primaria tendría. Mi nombre es Luca y tengo 6 años. He estado viendo el cometa con el telescopio de mi abuelo. Pero no es un cometa, tiene motores, cambia de dirección solo. La NASA ya no publica información porque sabe algo. Yo vi la verdad. Por favor, créanme. Le dio clic a publicar y esperó. A la mañana siguiente, cuando Sofía encendió su celular mientras preparaba el desayuno, casi deja caer la taza de café. Su teléfono no paraba de sonar. Notificaciones, mensajes, compartidos, cientos, miles. ¿Pero qué? Abrió Facebook y se quedó paralizada. La publicación de Luca había explotado. 8,000 compartidos, 12,000 comentarios. Y seguía creciendo cada segundo.
«Ricardo, ven acá». Su esposo entró a la cocina con la camisa a medio abotonar. «¿Qué pasó?». Sofía le mostró el teléfono. Ricardo leyó, parpadeó, volvió a leer. «¿Luca hizo esto?». En ese momento el niño apareció en la puerta de la cocina, con su pijama de dinosaurios y el cabello despeinado. «¿Ya vieron? ¿Ya lo compartieron?». Su mamá lo miró con una mezcla de asombro, preocupación y algo parecido al orgullo. «Luca, esto está en todas partes». Y no estaba exagerando. En cuestión de horas, la historia del niño de 6 años que aseguraba haber descubierto que el 13I Atlas no era un cometa se volvió viral. Noticieros locales lo mencionaron. Programas de radio lo discutieron. Páginas de astronomía amateur lo compartieron. Algunos lo tomaban en serio, otros se burlaban, pero nadie podía ignorarlo, porque había algo en esas fotografías, algo en esos dibujos tan detallados, algo en la sinceridad absoluta de un niño de 6 años que decía la verdad sin miedo. A las 3 de la tarde, un periodista del diario local, El Sol de Puebla, tocó a la puerta de la casa de los Morales. Se llamaba Fernando Ruiz. Era un hombre delgado de unos 40 años, con lentes gruesos y una grabadora vieja colgando del cuello. «Buenas tardes. Disculpen la molestia. ¿Está Luca?». Sofía dudó, pero Luca ya había corrido a la puerta. «Yo soy Luca». El periodista sonrió. «Mucho gusto, campeón. Vi tu publicación y me gustaría hacerte unas preguntas si tus papás me lo permiten». Ricardo y Sofía intercambiaron miradas. Finalmente, Sofía asintió. «Está bien, pero solo media hora». La entrevista duró 2 horas. Fernando Ruiz no podía creer lo que estaba escuchando. Luca le mostró todo: el telescopio, el cuaderno, los dibujos, las anotaciones fechadas, las fotografías. Le explicó la maniobra Oberth con palabras de niño, pero con una lógica aplastante. Le mostró cómo los chorros de energía cambiaban de intensidad y dirección. Le habló del silencio de la NASA, y Fernando, que había entrado a esa casa esperando encontrar a un niño con imaginación desbordada, salió completamente sacudido. Porque había algo en todo aquello que no podía ignorar, algo que no cuadraba con la narrativa oficial. Esa noche, Fernando publicó un artículo en el periódico. El titular decía: «Niño poblano de 6 años afirma haber descubierto anomalías en objeto interestelar. Sus datos coinciden con reportes censurados de astrónomos profesionales». El artículo era serio, bien documentado, respetaba la inteligencia del niño sin ridiculizarlo, y desató una ola que nadie esperaba. 8 de abril de 2025. La casa de los Morales se convirtió en un circo. Más periodistas, camarógrafos, vecinos curiosos. La escuela de Luca lo llamó para pedirles que mantuvieran un perfil bajo porque estaba distrayendo a los demás estudiantes. Pero lo más extraño sucedió esa tarde. Un auto negro, con vidrios polarizados, se estacionó frente a la casa. De él bajaron 2 hombres con trajes oscuros y portafolios de piel. No eran periodistas. Tocaron a la puerta. Ricardo abrió. «Señor Ricardo Morales». «Sí, ¿quiénes son ustedes?». Uno de los hombres sacó una identificación. «Mi nombre es Dr. Héctor Salinas. Soy asesor científico del gobierno federal, y este es mi colega, el ingeniero Torres. Venimos a hablar sobre las observaciones de su hijo». Ricardo sintió cómo el estómago se le revolvía. «¿Del gobierno?». «Así es. ¿Podemos pasar?». Sofía apareció detrás de Ricardo, con Luca aferrado a su pierna. «¿Qué quieren con mi hijo?». El doctor Salinas sonrió. Era una sonrisa cortés, profesional, pero fría. «Nada malo, señora. Solo queremos verificar la información que ha estado circulando. Como comprenderán, es importante que este tipo de afirmaciones sean revisadas por expertos antes de causar pánico innecesario». Ricardo y Sofía se miraron. Finalmente los dejaron pasar. Se sentaron en la pequeña sala. Los hombres sacaron laptops y tablets. «Luca, ¿verdad?». El niño asintió, sin soltar la mano de su mamá. «Luca, nos encantaría ver tus observaciones. ¿Podrías mostrarnos tu telescopio?». El niño los llevó a la azotea. Les mostró el telescopio del abuelo. Los hombres lo revisaron con expresiones que no revelaban nada. «¿Y las fotografías?». Luca les mostró la cámara. Ellos descargaron todas las imágenes en una USB que trajeron. «¿Tus dibujos?». Luca dudó, pero finalmente les mostró el cuaderno verde. Los hombres lo hojearon despacio, muy despacio.
Se detuvieron en las páginas donde Luca había documentado los cambios de trayectoria. Intercambiaron una mirada que Luca no supo interpretar. Luca, has hecho un trabajo muy detallado. Gracias. Dime algo. ¿Alguien te ayudó con esto? No, solo yo. ¿Tu abuelo tal vez antes de que muriera? Mi abuelo me enseñó a usar el telescopio, pero estos dibujos son míos. Yo los hice. Los hombres asintieron. Entonces el doctor Salinas cerró el cuaderno y lo miró fijamente. Luca, lo que has visto es muy interesante, pero quiero que entiendas algo importante. El niño tragó saliva. ¿Qué? Los cometas a veces hacen cosas extrañas. Pueden cambiar de dirección por la presión del viento solar. Pueden tener jets de gas que parecen motores pero no lo son. Y nuestra mente, especialmente cuando estamos emocionados, puede ver patrones donde no los hay. Luca sintió como la frustración le subía por el pecho. Pero yo no estoy imaginando nada. Es real. Lo sé, campeón. Y lo que quiero que hagas es algo muy importante. Deja de publicar cosas en Internet. Silencio. ¿Por qué? Porque estás asustando a la gente y porque si sigues haciendo esto, vas a hacer que tu familia tenga problemas. ¿Entiendes? No era una pregunta, era una amenaza. Luca sintió como su mamá le apretaba la mano. Los hombres se pusieron de pie. Gracias por su cooperación. Les dejaremos nuestras tarjetas. Si Luca observa algo más, nos llaman directamente a nosotros. No publiquen nada más, ¿de acuerdo? Dejaron las tarjetas sobre la mesa y se fueron tan rápido como llegaron. Esa noche, Luca no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, sintiendo algo que nunca había sentido antes. Miedo. No miedo del objeto en el cielo, miedo de los hombres en la tierra, porque acababan de confirmar lo que ya sospechaba. Alguien sabía la verdad, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantenerla oculta. Pero lo que esos hombres no sabían era que ya era demasiado tarde, porque mientras ellos interrogaban a un niño de 6 años en una azotea de Puebla, un astrónomo en Australia acababa de capturar algo en video que haría imposible seguir mintiendo. Y en 48 horas, el mundo entero lo vería. 10 de abril de 2025. A 15.000 kilómetros de distancia, en Perth, Australia, un hombre llamado Dr. Malcolm Chen no podía creer lo que acababa de grabar. Malcolm era astrofísico. Trabajaba en el observatorio de Gingin, uno de los más avanzados del hemisferio sur, y durante las últimas 3 semanas había estado obsesionado con el 13I Atlas, no por curiosidad, por sospecha, porque él también había notado las anomalías, los cambios de velocidad, los ajustes de trayectoria, los jets de energía que no tenían ninguna explicación lógica dentro de la física de cometas conocida. Y como científico, Malcolm sabía que cuando algo no tiene sentido, solo hay 2 opciones. O tus instrumentos están mal, o estás viendo algo que desafía todo lo que creías saber. Esa noche, Malcolm había montado un telescopio con cámara de alta velocidad, no uno cualquiera, uno capaz de capturar 1000 cuadros por segundo, y a las 2:34 am, hora de Perth, el 13I Atlas hizo algo que Malcolm jamás olvidaría. El objeto ejecutó una deceleración controlada. Se detuvo, por 7 segundos completos. El objeto interestelar más rápido jamás registrado. Simplemente se detuvo en el espacio. Y luego, como si alguien hubiera pisado el acelerador de un auto, volvió a acelerar. Pero no en la misma dirección. Giró 23 grados hacia el este y disparó sus 7 chorros de energía al unísono con una intensidad que hizo que la cámara de Malcolm se saturara por un instante. El científico revisó los datos 3 veces. 4, 5. No había error. Lo que acababa de presenciar violaba las leyes básicas de la astrofísica. Los objetos en el espacio no frenan solos. No hay fricción. No hay nada que los detenga, a menos que algo los esté frenando, a menos que algo los esté controlando. Malcolm agarró su teléfono con manos temblorosas. No llamó a la NASA, no llamó a su universidad. Subió el video directamente a Twitter. Lo tituló 13I Atlas, deceleración controlada capturada a 1000 FPS. Esto no es un cometa. Y presionó publicar. 11 de abril de 2025, 8:47 am, hora de México. Luca despertó con el sonido de su celular viejo sonando sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. Abrió Twitter en el navegador y lo vio.
El video del doctor Malcolm Chen tenía 4 millones de reproducciones y seguía subiendo. El niño se sentó en la cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a estallar el pecho. Mamá, mamá, ven a ver esto. Sofía entró corriendo, pensando que algo malo había pasado. Luca le mostró el video. Ella lo vio una vez, 2 veces, y entonces, con voz apenas audible, dijo: «Dios mío, tenías razón». En cuestión de horas, el mundo se volcó. El video de Malcolm Chen fue verificado por astrónomos independientes en Japón, Francia, Chile y Sudáfrica. Todos habían visto lo mismo. Todos tenían sus propias grabaciones. Y todos llegaron a la misma conclusión imposible. El 13I Atlas no era natural. Los medios explotaron. CNN abrió con el titular: «Objeto interestelar muestra signos de propulsión artificial». La BBC publicó: «Científicos dividen opiniones sobre anomalías en 13I Atlas». NASA, aún en silencio. Y en México, todos los noticieros locales volvieron a mencionar el nombre que nadie había querido tomar en serio una semana atrás: Luca Morales, el niño de 6 años que lo vio primero. Esa tarde, Fernando Ruiz, el periodista que lo había entrevistado, volvió a tocar su puerta. «Luca, el mundo necesita escucharte». Y entonces comenzó algo que cambiaría la vida del niño para siempre. 12 de abril de 2025. Luca apareció en Televisa, en el programa matutino más visto de México, sentado en un sillón enorme que lo hacía ver aún más pequeño. Con su suéter de rayas y sus tenis desgastados, Luca habló frente a millones de personas. La conductora le preguntó con voz suave: «Luca, ¿cómo supiste que no era un cometa?». El niño respiró hondo. «Mi abuelo me enseñó a mirar. Me dijo que las estrellas siempre dicen la verdad, pero que hay que saber escucharlas». «¿Y qué te dijeron las estrellas?». «Que el 13I Atlas estaba eligiendo hacia dónde ir. Y las rocas no eligen, solo las cosas vivas eligen». Un silencio se apoderó del estudio. La conductora sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Crees que hay alguien adentro?». Luca la miró directo a los ojos. «No lo sé, pero creo que alguien lo está manejando». Esa noche, el clip de la entrevista se volvió viral a nivel global. Y Luca Morales se volvió tendencia mundial. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Personas de todo el mundo empezaron a compartir sus propias observaciones. Un ingeniero en Alemania, un maestro en Argentina, una abuela en Filipinas. Todos habían visto algo, todos habían sido ignorados. Pero ahora, gracias a un niño de 6 años que se atrevió a hablar, nadie podía seguir fingiendo. 13 de abril de 2025. La NASA finalmente rompió el silencio. Programó una conferencia de prensa urgente para las 10 a.m., hora de Washington. Luca la vio en vivo desde su casa, junto a sus papás y Fernando, el periodista que se había convertido en algo parecido a un aliado. El director de la NASA, Dr. James Harrison, apareció frente a las cámaras con un rostro que parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Después de extensas observaciones y análisis, podemos confirmar que el objeto catalogado como 13I Atlas presenta características inusuales que no son consistentes con el comportamiento típico de cometas interestelares». Pausa. «Hemos detectado lo que parecen ser emisiones de energía controladas, así como ajustes de trayectoria que no pueden ser explicados por fuerzas gravitacionales o presión solar». Otra pausa, más larga. «En este momento, no podemos descartar la posibilidad de que este objeto sea de origen artificial. El mundo entero contuvo la respiración. Sin embargo», continuó el director, «no tenemos evidencia de que represente una amenaza. Estamos en comunicación con agencias espaciales de todo el mundo para monitorear su trayectoria y...». Luca dejó de escuchar, porque acababa de ver algo en la pantalla de su laptop. Malcolm Chen, el científico australiano, acababa de publicar un nuevo tuit. 13I Atlas cambió de rumbo otra vez. Ahora se dirige directamente hacia la órbita de la Tierra. ETA, 12 días. El niño sintió cómo la sangre se le helaba. «Papá, mamá, viene hacia acá». Ricardo y Sofía miraron la pantalla. Fernando palideció. Y en ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Sofía contestó con manos temblorosas. «¿Hola?». Una voz grave y seria habló del otro lado. «Señora Morales, habla el coronel Estrada de la Secretaría de la Defensa Nacional. Necesitamos hablar con Luca. Ahora».
¿Por qué? Porque su hijo puede ser la única persona que entiende lo que ese objeto está tratando de decirnos. Sofía miró a Luca. El niño sostuvo su mirada y asintió, porque entendió algo en ese momento. Esto ya no era solo sobre demostrar que tenía razón. Esto era sobre entender qué quería ese objeto y por qué había elegido venir a la Tierra justo ahora. Justo cuando un niño de 6 años había decidido mirar al cielo con un telescopio viejo y un corazón lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Y mientras la familia Morales se preparaba para lo que vendría, el 13 y Atlas ajustó su trayectoria una vez más, esta vez apuntando directamente hacia México, hacia Puebla, hacia una azotea donde un niño había sido el primero en escuchar lo que el cielo estaba gritando. 14 de abril de 2025, 6:00 am. 3 camionetas negras del gobierno llegaron frente a la casa de los Morales. Luca no había dormido. Estaba en la azotea, con el telescopio del abuelo, observando al 13 y Atlas, que ahora era visible a simple vista como una estrella brillante que se movía lentamente entre las constelaciones. Luca, ya llegaron. La voz de su mamá sonaba tensa, asustada. El niño bajó las escaleras despacio. En la sala estaban su papá, su mamá y 5 hombres con trajes oscuros. Uno de ellos era el coronel Estrada, un hombre alto de mirada severa pero no cruel. «Buenos días, Luca. Buenos días. Necesitamos que vengas con nosotros. Tus papás pueden acompañarte. ¿A dónde? A la base aérea de Santa Lucía. Hay personas que necesitan hablar contigo». Sofía abrazó a su hijo. «¿Qué personas?» El coronel dudó un momento. «La NASA, la Agencia Espacial Europea, y científicos de 12 países que están tratando de entender lo que está pasando». Ricardo sintió cómo las piernas le temblaban. «¿Por qué mi hijo? ¿Por qué un niño de 6 años? Porque su hijo», dijo el coronel con voz firme, «ha sido el único que ha documentado de manera consistente el comportamiento del objeto desde el principio. Sus observaciones coinciden con nuestros datos clasificados y necesitamos entender cómo lo supo». Luca miró a su mamá. «Quiero ir». «Luca». «Mamá, tengo que ir. El abuelo me enseñó a mirar las estrellas y ahora las estrellas me están hablando. Tengo que escuchar». Sofía sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. 30 minutos después, estaban en un helicóptero militar volando hacia la Ciudad de México. Luca miraba por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a salir sobre las montañas, y en el cielo, todavía visible en la luz del amanecer, estaba el 13 y Atlas, más brillante que nunca. 8:45 am, base aérea de Santa Lucía. Cuando llegaron, Luca no esperaba lo que vio. Un hangar militar convertido en centro de operaciones. Pantallas gigantes mostrando datos en tiempo real. Científicos de diferentes países hablando en múltiples idiomas. Computadoras, telescopios, equipos de comunicación. Y en el centro de todo, una mesa larga donde estaban sentados los directores de las agencias espaciales más importantes del mundo. El coronel guió a Luca y sus papás hacia esa mesa. «Señoras y señores, les presento a Luca Morales». Un silencio incómodo llenó el lugar. Entonces, una mujer con acento británico se puso de pie. Era la doctora Elizabeth Hart, directora de la Agencia Espacial Europea. «Luca, gracias por venir. Sé que esto debe ser abrumador para ti». El niño asintió. «Necesitamos que nos digas exactamente qué has observado, sin omitir ningún detalle». Y Luca habló. Durante 1 hora completa, con su voz de niño, pero con una claridad que dejó a todos sin palabras, describió cada observación, cada cambio de trayectoria, cada patrón en los chorros de energía. Los científicos verificaban cada dato en tiempo real, y todo coincidía, absolutamente todo. Entonces el Dr. Harrison, director de la NASA, se inclinó hacia adelante. «Luca, hay algo que necesitamos preguntarte, y es muy importante que nos digas la verdad». «Siempre digo la verdad». «Lo sé, hijo, lo sé». El hombre respiró hondo. «¿Has sentido algo cuando observas el objeto?» Luca frunció el ceño. «¿Sentir qué?» Como si estuviera tratando de comunicarse contigo». El niño sintió un escalofrío, porque la respuesta era sí. «A veces», dijo despacio, «cuando lo miro por mucho tiempo, siento como si me estuviera esperando». Los científicos intercambiaron miradas tensas. «Luca», continuó el Dr. Harrison, «hay algo que no hemos dicho al público.
Hace 3 días comenzamos a recibir una señal. ¿Qué tipo de señal? Una señal de radio, pero no es aleatoria. Es un patrón matemático, números primos, la secuencia de Fibonacci y algo más. ¿Qué más? El científico tragó saliva. Coordenadas exactas de un lugar en la Tierra. Silencio absoluto. ¿Qué lugar?, preguntó Luca con voz apenas audible. El doctor Harrison miró al coronel Estrada. Este asintió. Puebla, México. Latitud 19.0414. Longitud 98.1063. Ricardo sacó su celular, buscó las coordenadas en Google Maps y se quedó paralizado. Esto es nuestra casa. El hangar quedó en silencio sepulcral. Sofía abrazó a Luca con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está señalando la casa de mi hijo? Nadie tenía respuesta. Entonces, todas las pantallas del hangar comenzaron a emitir una alarma. Doctor Harrison, el objeto está desacelerando. Todos corrieron hacia las pantallas y lo vieron. El 13I Atlas había activado todos sus propulsores, 7 chorros de energía brillando con una intensidad cegadora, y estaba frenando. ¿A qué distancia está?, gritó alguien. 200.000 kilómetros. Se está deteniendo en órbita alta. ¿Órbita? ¿Nos está orbitando? Confirmado. El objeto entró en órbita estable alrededor de la Tierra. El caos estalló en el hangar. Pero Luca no estaba mirando las pantallas. Estaba mirando por una ventana hacia el cielo. Y entonces lo sintió. Una presión suave en su mente. Como una voz sin palabras. Como una llamada. Sin decir nada, el niño caminó hacia la salida del hangar. «Luca, ¿a dónde vas?». Pero él no respondió. Salió al campo abierto de la base militar. El cielo estaba despejado. El sol brillaba alto, y ahí, visible incluso con la luz del día, estaba el 13I Atlas, suspendido en el cielo, inmóvil, como si estuviera esperando. Luca se detuvo en medio del campo, levantó la mirada, y entonces, con una claridad que no venía de su mente sino de algún lugar más profundo, supo qué decir. «Abuelo, ¿eres tú?». El objeto parpadeó, 1 vez, 2 veces, 3 veces, como respuesta. Luca sintió cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas. Sabía que no te había sido. Detrás de él, todos los científicos habían salido del hangar. Miraban la escena sin poder creerla. El doctor Harrison susurró con voz quebrada. Está respondiendo a la voz del niño». Y entonces sucedió algo que nadie jamás olvidaría. El 13I Atlas proyectó una luz, un haz brillante que descendió desde el espacio hasta el suelo, a pocos metros de donde estaba Luca. No era amenazante, era cálida, invitadora, y dentro de esa luz comenzó a formarse algo, una imagen hecha de partículas luminosas, como un holograma, la figura de un hombre mayor, con overol de mecánico, con manos callosas y sonrisa amable. «Abuelo». La imagen no hablaba, pero no necesitaba hacerlo, porque Luca entendió. Su abuelo no había muerto, o al menos no completamente. Había encontrado una manera de volver, de llegar desde algún lugar más allá de las estrellas, usando una nave tan antigua que había cruzado el universo durante milenios. Una nave que había estado esperando, observando, buscando a alguien que pudiera verla, alguien que pudiera escucharla, un niño con un telescopio viejo y un corazón lo suficientemente puro como para creer en lo imposible. Luca dio un paso hacia la luz. «¿Puedo ir contigo?». La imagen del abuelo sonrió y negó con la cabeza suavemente. Entonces levantó la mano y señaló hacia el cielo, hacia las estrellas. El mensaje era claro. «Todavía no, mijo, pero algún día». La luz comenzó a desvanecerse. La imagen del abuelo se disolvió como humo dorado en el viento, y el 13I Atlas, lentamente, comenzó a alejarse. Sus propulsores se encendieron una última vez, y en cuestión de segundos desapareció en la inmensidad del espacio, dejando atrás a un niño de 6 años que había cambiado el mundo, que había demostrado que la verdad siempre encuentra la manera de ser escuchada, y que había aprendido la lección más importante de todas: nunca dejes de mirar al cielo, porque nunca sabes quién te está mirando de vuelta. 3 meses después, julio de 2025, la vida de Luca Morales cambió para siempre, pero no de la manera que todos esperaban. No hubo fama eterna, no hubo apariciones constantes en televisión, no hubo contratos millonarios ni giras mundiales. Luca
Volvió a ser un niño, volvió a su escuela, volvió a su casa, volvió a su azotea. Pero el mundo ya no era el mismo, y él tampoco. La noche del 14 de abril, cuando el 13I Atlas desapareció en el espacio, algo se rompió en la humanidad. Una mentira colectiva que habíamos sostenido durante siglos. La mentira de que estábamos solos. La mentira de que lo que no entendemos no existe. La mentira de que los niños no saben nada. Las agencias espaciales de todo el mundo reconocieron oficialmente que el objeto había mostrado signos de inteligencia artificial o biológica. La NASA publicó todos los datos que había ocultado, y el mundo tuvo que aceptar una verdad incómoda. No éramos la única inteligencia en el universo, y no estábamos tan avanzados como creíamos. Pero más importante que todo eso, fue lo que Luca enseñó. Enseñó que la curiosidad no tiene edad, que la verdad no necesita títulos universitarios para ser válida, que a veces los ojos más jóvenes ven lo que los viejos ya dejaron de mirar. Y que el amor puede cruzar distancias que la ciencia apenas comienza a comprender. Septiembre de 2025. Era una noche fresca, el tipo de noche que el abuelo Héctor habría llamado perfecta para mirar estrellas. Luca estaba en la azotea, como siempre, pero esta vez no estaba solo. A su lado estaban 5 niños más, compañeros de su escuela que antes se burlaban de él, pero que ahora le pedían que les enseñara. ¿Cómo se llama esa estrella, Luca? Esa no es una estrella, es Júpiter, un planeta. Y esa de allá, esa es Alpha Centauri, la estrella más cercana al Sol. Está a 4 años luz de distancia. ¿Crees que hay alguien ahí? Luca sonrió. No lo sé, pero si lo hay, espero que también estén mirando hacia acá. Los niños rieron, y en ese momento Sofía subió con una charola de chocolate caliente y galletas. Ya es tarde, niños. Tienen que irse a sus casas. Los pequeños se despidieron y bajaron las escaleras, emocionados, hablando todos al mismo tiempo sobre constelaciones y planetas. Sofía se sentó junto a su hijo. ¿Extrañas al abuelo? Luca asintió. Todos los días. ¿Crees que realmente era él? ¿En esa nave? El niño miró al cielo durante largo rato antes de responder. No lo sé, mamá. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez era solo algo que quería que yo supiera que no estaba solo. Sofía abrazó a su hijo. Nunca has estado solo, mi amor. Lo sé, pero ahora sé algo más. Que el abuelo tenía razón. Si quieres entender el mundo, primero tienes que mirar hacia arriba. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos, y juntos, madre e hijo, se quedaron mirando las estrellas en silencio. Octubre de 2025. Luca recibió un paquete por correo. Era de la NASA. Dentro había una carta firmada por el doctor James Harrison. Querido Luca, en nombre de la comunidad científica internacional, queremos agradecerte por tu valentía, tu curiosidad y tu determinación. Nos recordaste algo que habíamos olvidado, que la ciencia no es propiedad de los expertos, sino de todos aquellos que se atreven a hacer preguntas. Como muestra de nuestro agradecimiento, hemos nombrado un asteroide en tu honor, 42857 Luca. Y más importante aún, hemos creado un programa para niños de todo el mundo que quieran aprender astronomía. Lo llamamos Proyecto Luca, porque gracias a ti, una nueva generación está mirando al cielo. Y quién sabe, tal vez uno de ellos sea el próximo en descubrir algo que cambie todo. Con admiración y respeto, Dr. James Harrison, director de la NASA. Luca leyó la carta 3 veces y luego la guardó junto al cuaderno verde donde había documentado todo. El mismo cuaderno que ahora está expuesto en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, para que futuras generaciones recuerden. Diciembre de 2025. Era la última noche del año. Luca estaba en la azotea, con el telescopio del abuelo. Hacía frío, pero no le importaba. Estaba buscando algo, buscando una señal, un destello, cualquier cosa. Pero el cielo estaba tranquilo, silencioso, como siempre lo había estado. Entonces, justo cuando estaba por bajar, vio algo, una estrella fugaz, brillante, dorada. Cruzó el cielo en 3 segundos y desapareció. Pero Luca supo que no era una coincidencia, supo que era un mensaje, un último adiós, o tal vez un hasta pronto. Sonrió, limpió una lágrima de su mejilla y susurró hacia el cielo: yo también te quiero, abuelo. Enero de 2026. Luca Morales tiene 7 años ahora. Sigue yendo a la escuela, sigue jugando con sus amigos,
Sigue siendo un niño, pero cada noche, sin falta, sube a esa azotea, con ese telescopio viejo, con ese cuaderno verde, y mira al cielo, porque aprendió algo que el mundo entero necesitaba recordar, que las respuestas más grandes no siempre vienen de los más preparados, a veces vienen de los más curiosos, a veces vienen de los que no tienen miedo de hacer preguntas, y a veces, solo a veces, vienen de un niño de 6 años con un telescopio heredado y el coraje suficiente para decir la verdad cuando nadie más se atrevía, porque el cielo siempre está hablando. Solo necesitamos aprender a escuchar. Epílogo. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo mirar al cielo de manera diferente, compártela con alguien que necesite recordar que la curiosidad no tiene edad y que la verdad siempre encuentra su camino. Y si quieres seguir explorando historias que desafían lo que creemos saber sobre el mundo, suscríbete al canal, porque cada semana traemos relatos que te harán cuestionar la realidad. Dale like si crees que a veces los niños ven lo que los adultos ya olvidaron mirar, y déjanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Luca? ¿Habrías tenido el coraje de decir la verdad? Porque al final, la pregunta no es si estamos solos en el universo. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar cuando alguien nos responda? Luca Morales lo estuvo, y cambió el mundo. Fin.